Ni modo, sí, fui yo el que trajo el tequila. Hola Vogue, soy Diego Boneta y bienvenidos a Un Café conmigo. Gracias. Gracias. Ok. Un cafecito. Venga. ¿Qué es lo más dulce que has hecho? Yo creo que sería viajar transatlántico por estar un par de horas con mi pareja. Eso es lo más dulce que he hecho. ¿Qué te sigue sorprendiendo del amor que saca lo mejor de ti? Que es lo que realmente te trae felicidad y te hace una mejor persona. ¿Cómo describes tu carrera? Campechana, un poquito de todo, de Nuevo Orden, a Rock of Ages, a Luis Miguel, ahora Father of the Bride, el padre de la novia, un poquito de todo con personajes distintos. ¿Cómo crees que terminará este día? Uy, con una buena cena mexicana, que extraño la comida mexicana muchísimo. Estoy feliz de estar en México aquí promocionando el padre de la novia, entonces con una buena cena mexicana. ¿Qué fue lo peor que te pasó este mes? Puse mi mochila en la cajuela de un Uber y se cayó la mochila cuando el coche arrancó. Yo no me di cuenta y cuando la recuperé resulta que un coche atropelló mi mochila y destruyó todo lo que estaba dentro, mis lentes, mi iPad, todo. Fue trágico. Mis lentes favoritos aparte. ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento feliz de estar en México presentando mi nueva película El padre de la novia, un poco cansado, que han sido días de mucha promoción y press junkets, pero nada que este cafecito no pueda arreglar. ¿Cuál es la anécdota más dulce que recuerdes? Ayer me topé con mis dos misses del Junípero de primaria, Miss Eugenia y Miss Cristina, en la premiere de El padre de la novia. Las invité, llevaba años sin verlas y me hizo el día. ¿Cuál es la pregunta que te encanta hacer a las personas que te importan? La pregunta que más me gusta hacer es ¿cuál ha sido su fracaso más grande para poder aprender de él? Sobre todo a gente a la que admiro mucho, se me hace muy interesante aprender de sus fracasos, que al final de cuentas no son fracasos, son aprendizajes. Cuéntanos algo que te encantaría que supieran de ti. Me encanta la historia antigua, romana, griega, Alejandro Magno. También soy muy fan de Napoleón. Líderes, es algo que me fascina. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en la semana? Yo creo que el estar aquí en México presentando El padre de la novia. La premiere estuvo increíble, extrañaba ya estar mucho aquí en México. Llegando, lo primero que hice fue que me eché unos tacos, así arrancó perfecto la promoción. Define qué es un detalle romántico para ti, algo inesperado, que sea una sorpresa, ya puede ser desde unas flores a una carta escrita a mano. Soy muy old school en ese sentido y me encanta que sea solo porque sí, sabes, que no sea en un día de aniversario o algo, sino que sea una sorpresa total. ¿Cuál es la pregunta que no soportas? Pues no es tanto que no soporte, pero algo de lo que no suelo hablar mucho es de mi vida privada. Es algo que trato de mantener privada lo más posible. ¿Qué te endulza la vida? Mi pasión por lo que hago y el amor. ¿Qué te gusta del amor? El amor verdadero yo creo que saca lo mejor de ti, ¿no? Es algo totalmente inesperado, no te deja de sorprender, te llena, te hace feliz, realmente feliz. ¿Cuál es tu placer culposo? Fast food. Sorry. Me encantan las hamburguesas y las papas fritas. Soy fan. Una anécdota divertida del padre de la novia. Estábamos filmando la escena de la boda. Era una escena nocturna, la última escena que estamos filmando en Atlanta. Y le pregunté a Gaz Alarraqui, nuestro director, si podía traer tantito tequila para que realmente se sintiera como una boda. Traje tequila y nos emborrachamos un poquito para que así pudiéramos estar más en el plan boda. Y ni modo, sí, fui yo el que trajo el tequila. Vogue, muchísimas gracias por acompañarme en este café y si quieren ver más, ya saben.